Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con todos ustedes, porque vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados del momento en el mundo del entretenimiento. Si hablo de esa relación que tiene a medio mundo especulando, ¿qué hay realmente entre Atai y Serine? ¿Estamos ante un romance apasionado o simplemente una amistad sólida? El título del vídeo, Revelan la verdad real de Atai y Serine, romance o amistad, ya nos pone sobre la pista de que vamos a bucear profundo en esta historia, buscando esa verdad que tanto se ha buscado. Y como siempre aquí en nuestro canal nos encanta traerles la información más fresca y analizada, así que prepárense para un recorrido por las pistas, los rumores y si tenemos suerte quizás hasta alguna confirmación. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es el mejor primer paso para no perderse nada de lo que traemos. Un simple clic les da acceso a todos nuestros vídeos y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. ¡Vamos allá! La verdad es que la relación entre Atai Ulusoy y Serine Sarıkaya ha sido un torbellino de rumores y especulaciones desde hace años. Ambos son dos de los actores más talentosos y populares de Turquía, con una base de fans enorme y muy apasionada. Sus caminos se cruzaron por primera vez en la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a los personajes de Yaman y Mira. La química entre ellos en pantalla era innegable, capturando la atención de millones de espectadores y catapultando sus carreras a nuevas alturas. Desde el momento en que comenzaron a trabajar juntos, los rumores de un romance comenzaron a circular. ¿Era solo la magia de la actuación, o había algo más entre ellos? Con el tiempo y a pesar de que ambos han sido bastante reservados sobre sus vidas personales, las interacciones públicas y las supuestas apariciones juntos alimentaron aún más las especulaciones. Hemos visto fotos borrosas, comentarios crípticos y noticias que apuntaban en direcciones opuestas. Algunos medios aseguraban que eran pareja, mientras que otros insistían en que eran solo muy buenos amigos y colegas que se apoyaban mutuamente. Y es precisamente esta ambigüedad lo que ha mantenido viva la llama de la curiosidad. Una de las claves para entender la persistencia de estos rumores es la propia naturaleza de la industria del entretenimiento. Las celebridades a menudo navegan por un mar de cámaras y ojos expectantes, y cualquier interacción, por inocente que sea, puede ser magnificada e interpretada de mil maneras. Atai y Serine, al ser figuras públicas tan prominentes, no son la excepción. Sus vidas privadas se han convertido en un tema de interés público casi tanto como sus proyectos profesionales. Para empezar a desentrañar esta verdad, analicemos los hechos y las pistas que se han ido acumulando. Durante la grabación de Medcezir, se reportó que la relación entre Atai y Serine era muy profesional y amigable. Compartían largas jornadas de trabajo, escenas intensas y, como es natural, desarrollaron un vínculo. Sin embargo, las fuentes cercanas a la producción en aquel entonces solían describir su relación como una amistad muy cercana, de esas que se forjan en la adversidad y el compañerismo de un proyecto exigente. Pero, ¿qué pasó después de Medcezir? Aquí es donde las aguas se vuelven un poco más turbias. A lo largo de los años han habido avistamientos de ellos juntos en eventos sociales, en reuniones de amigos e incluso se han compartido fotografías en redes sociales que para muchos sugerían algo más que una simple amistad. Por ejemplo, se les ha visto cenando en restaurantes, asistiendo a conciertos o disfrutando de vacaciones, a menudo en compañía de amigos comunes. Estos momentos, aunque no son una confirmación explícita de un romance, alimentan la idea de que su conexión va más allá de lo profesional. Otro aspecto importante a considerar es cómo manejan la prensa y el público. Ambos actores, en entrevistas individuales, han sido muy cautelosos al hablar de su vida sentimental. Cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación, suelen dar respuestas evasivas, diplomáticas, que no confirman ni desmienten nada de manera rotunda. Por un lado, esto puede ser una estrategia para mantener su privacidad y evitar el escrutinio mediático. Por otro lado, también deja la puerta abierta a la especulación, permitiendo que los fans imaginen lo que quieran. Las redes sociales, por supuesto, han jugado un papel fundamental en esta historia. Las interacciones entre ellos en plataformas como Instagram, aunque a menudo sutiles, han sido analizadas al milímetro por los fans. Un me gusta inesperado, un comentario amistoso, una foto donde aparecen en el mismo lugar casi al mismo tiempo, todo se ha interpretado como una pista más. Los llamados fanpages dedicados a ellos como pareja han proliferado.
Ado creando una narrativa propia que, si bien no es oficial, refleja el deseo de muchos de verlos juntos. Ahora hablemos de los rumores más recientes y de cómo se ha intentado revelar la verdad real. Recientemente han surgido nuevas informaciones y supuestas filtraciones que, según algunos medios, confirman que Atai y Serini están juntos. Estas noticias a menudo provienen de fuentes anónimas o de periodistas que afirman tener información privilegiada. A veces estas revelaciones se basan en detalles mínimos, como haber sido visto saliendo del mismo edificio o tener amigos en común que sugieren una relación más íntima. Sin embargo, es crucial abordar estas informaciones con una dosis saludable de escepticismo. La industria de la farándula es conocida por sus rumores y a veces por desinformación deliberada. Lo que para algunos puede ser una prueba irrefutable, para otros puede ser una interpretación exagerada de eventos casuales. La verdad a menudo reside en la confirmación directa de las personas involucradas, y en este caso, esa confirmación no ha llegado. Analicemos un poco más a fondo la dinámica de su posible relación. Si fueran pareja, ¿cómo manejarían su vida pública? Ambos son conscientes de la atención que generan y de la importancia de mantener una imagen pública cuidada. Una relación pública y confirmada entre ellos sería un evento mediático de proporciones masivas, que sin duda impactaría en sus carreras y en la forma en que son percibidos por sus fans. Por otro lado, si son solo amigos, ¿por qué los rumores persisten con tanta fuerza? La respuesta probablemente radica en la intensidad de la conexión que demostraron en Medcezir, y en el hecho de que ambos son personas atractivas, exitosas y que parecen encajar muy bien, al menos en la imaginación de sus seguidores. Además, es natural que las personas que han trabajado juntas de manera tan intensa y han desarrollado una fuerte amistad sigan manteniendo contacto y apoyándose mutuamente, incluso años después. ¿Qué dicen algunos de sus colegas o personas cercanas? A veces, pequeñas declaraciones de amigos en común pueden ofrecer destellos de información. Sin embargo, estas declaraciones suelen ser igual de cuidadosas, evitando confirmar o negar explícitamente, optando por frases como "son grandes amigos" o "se apoyan mucho". Esto, de nuevo, nos deja en la misma encrucijada. Una perspectiva interesante es considerar la posibilidad de que el público y los medios deseen tanto verlos juntos que proyectan sus deseos sobre cualquier mínima interacción. La química en Medcezir fue tan potente que ha quedado grabada en la memoria colectiva, y para muchos sería la pareja ideal. Entonces, ¿cuál es la verdad real? La verdad hasta el día de hoy es que no hay una confirmación oficial y definitiva por parte de Atai Ulusoy o Serini y Sarkaya sobre si están en una relación romántica o si son simplemente amigos muy cercanos. Lo que sí podemos afirmar es que existe un vínculo fuerte entre ellos, forjado en el set de una serie que marcó un antes y un después en sus carreras. Han sido vistos juntos en diversas ocasiones, lo que sugiere una relación de afecto y cercanía. Los rumores de romance persisten porque su química en pantalla fue excepcional y porque, como figuras públicas, cualquier aspecto de su vida personal es objeto de escrutinio y especulación. Los medios y los fans han tejido historias, a veces basadas en indicios mínimos, alimentando la narrativa de una posible pareja. Sin embargo, hasta que ellos mismos decidan compartir los detalles de su relación, todo lo demás son especulaciones, por muy bien fundadas que parezcan. Lo importante es reconocer que, sea cual sea la naturaleza de su vínculo, existe un respeto y una admiración mutua que trasciende la pantalla. Y quizás en ese respeto y admiración radique la belleza de su conexión, sea romántica o no. La verdad real es, quizás, que su relación es algo que solo ellos dos conocen y deciden compartir, y debemos respetar su privacidad en este sentido. Para resumir, hemos recorrido el fascinante camino de los rumores y las especulaciones sobre Atai Ulusoy y Serini y Sarkaya. Hemos analizado la química que los unió en Medcezir, las apariciones públicas que alimentan las dudas y la cautela con la que ambos manejan su vida personal. La verdad es que hasta ahora no hay una confirmación oficial de un romance, pero sí hay evidencia de una fuerte amistad y un vínculo especial. Los medios y los fans continúan buscando esa verdad definitiva, pero quizás la verdad más simple sea que su relación es algo que solo ellos conocen. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y los rumores de Atai y Serini. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que son pareja o simplemente amigos? ¿Qué pistas les parecen más reveladoras? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, siempre me encanta leerlos y deba.
compartir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de todo, y lo más importante si aún no lo han hecho. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.